En el vasto tapiz del cosmos, cada semana trae un llamado especial, una invitación a detenernos y escuchar los susurros de las estrellas. Hoy, ese mensaje resuena con fuerza en los hijos de la balanza, en aquellos que nacieron bajo el signo de Libra, portadores de justicia, belleza y búsqueda incansable de armonía. Esta semana, las energías celestiales no llegan como un simple murmullo, sino como un eco profundo que te desafía a mirar dentro de ti, a reconocer lo que quizás has pospuesto en medio del ritmo cotidiano. Es un tiempo de ajustes, de replantear cómo equilibras tus relaciones, tus elecciones y, sobre todo, la paz de tu corazón. Y antes de continuar con este viaje cósmico, suscríbete y activa la campanita, porque cada mensaje del universo puede ser la señal exacta que estabas esperando para transformar tu vida. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás cómo las fuerzas del cielo se alinean para guiar a Libra en un proceso de autoconciencia, equilibrio y renacimiento emocional. A veces, en la vorágine de la vida, nos encontramos atrapados en una constante balanza, sopesando opciones, buscando consenso y evitando confrontaciones que parecen incómodas o innecesarias. Sin embargo, en este proceso podemos perder de vista lo más importante, a nuestra autenticidad y nuestra paz interior. La semana que se cierra trae consigo una oportunidad única para hacer un balance consciente, para reconocer los puntos en los que hemos avanzado y también aquellos en los que aún debemos ajustar las velas. La influencia de los astros en estos días nos invita a ser honestos con nosotros mismos, a evaluar qué energías hemos estado alimentando y qué cambios son necesarios para seguir avanzando con mayor claridad y determinación. La energía de esta semana no es solo un recordatorio de que todo está en constante movimiento, sino también una invitación a ser protagonistas de nuestro propio destino. La balanza, símbolo del signo Libra, representa la búsqueda del equilibrio, pero también nos recuerda que ese equilibrio no es un estado estático, sino un proceso dinámico que requiere atención y cuidado constante. La influencia de los planetas en estos días puede generar momentos de duda o incertidumbre, pero también de revelación y crecimiento. Es un momento para aceptar que no todo siempre será perfecto, que lo imperfecto también tiene su belleza y su lección. En este escenario, es fundamental entender que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ajustar su energía y su perspectiva. La semana que cierra nos brinda la oportunidad de hacer una evaluación sincera. ¿En qué aspectos de nuestra vida necesitan mayor armonía? ¿Qué relaciones demandan un enfoque más consciente? ¿Y cómo podemos nutrir esa balanza interna que nos sostiene? La clave está en reconocer que la verdadera justicia comienza desde nuestro interior, en la manera en que nos tratamos y en cómo permitimos que nuestras emociones y pensamientos se alineen con nuestro propósito más profundo. La influencia de los astros en estos días también nos invita a prepararnos para lo que vendrá. La energía que hemos cultivado durante esta semana puede marcar la diferencia en nuestros próximos pasos, en nuestra capacidad de afrontar nuevos desafíos con serenidad y confianza. Es un momento para soltar aquello que ya no nos sirve y para reafirmar nuestro compromiso con nuestro crecimiento personal. La semana que cierra nos deja una enseñanza poderosa, que el equilibrio no es un destino final, sino un acto consciente y constante que requiere nuestra presencia y dedicación. La invitación es a escucharnos con atención, a ser honestos con lo que sentimos y actuar con intención, porque en esa alineación reside la verdadera magia de nuestro camino. En esta etapa de cierre semanal, uno de los aspectos más profundos a explorar es cómo las expectativas que hemos colocado en nosotros mismos o en otros pueden estar desajustadas respecto a la realidad de nuestra situación. La balanza de Libra no solo simboliza justicia y equilibrio, sino también la necesidad de reconocer cuando nuestras percepciones están sesgadas por ideales que, en realidad, no corresponden con nuestro estado actual. Es frecuente que, en nuestra búsqueda de armonía, nos aferremos a una imagen idealizada de cómo deberían ser las cosas, creando una tensión innecesaria que solo aumenta la sensación de desajuste. La clave está en aprender a distinguir entre la perfección y la autenticidad,
porque muchas veces esa tensión surge de querer que todo sea perfecto, cuando en realidad lo que necesitamos es aceptar las imperfecciones como parte integral del proceso. Ahora, analiza cómo esto se manifiesta en tus relaciones más cercanas. La semana que se cierra puede haber traído momentos de conflicto interno o externo, donde las expectativas de los demás o las tuyas propias han chocado con la realidad. La energía de Libra nos invita a entender que la justicia no siempre significa que todo debe quedar igual, sino que es más una cuestión de aceptar las diferencias y aprender a encontrar un punto medio. Por ejemplo, si sientes que alguna relación ha estado desequilibrada, puede ser momento de dejar de lado la necesidad de tener siempre la razón y, en cambio, escuchar con empatía. La verdadera armonía surge cuando reconocemos que nuestras perspectivas son solo una parte de la historia y que abrirnos a la visión del otro puede ser la clave para restablecer la paz interior y exterior. Otra capa esencial en la revisión de esta semana es la forma en que gestionamos la tensión entre nuestras necesidades internas y las demandas del entorno. La balanza, símbolo de Libra, nos recuerda que el equilibrio no es algo que se logra de un día para otro, sino que requiere ajuste constante. En este sentido, es importante identificar cuáles son esas áreas donde hemos estado dejando que el ruido externo nos desbalance, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras relaciones o en nuestro cuidado personal. La tendencia natural es buscar un equilibrio que sea estático, pero en realidad la vida nos presenta cambios y fluctuaciones que exigen flexibilidad. La semana que termina puede habernos mostrado que aferrarse a un estado fijo solo genera frustración. En cambio, aceptar la dinámica de la vida nos permite hacer pequeños ajustes que, en conjunto, crean una sensación de mayor estabilidad. En ese proceso, también es valioso explorar cómo nuestras decisiones pasadas han influenciado nuestra percepción del equilibrio. Las elecciones que hicimos en momentos de inseguridad o duda nos han llevado a un punto donde hoy sentimos que estamos en una cuerda floja emocional. La introspección en estos días puede revelar patrones que quizás no habíamos visto claramente, evitar confrontaciones, posponer decisiones importantes o incluso reprimir sentimientos que parecen incómodos. Sin embargo, una vez que tomamos conciencia de estos patrones, podemos comenzar a deshacer los nudos que nos atan y crear una nueva narrativa en la que la autenticidad sea el pilar. La aceptación de que no todo estará siempre en su lugar perfecto nos prepara para ser más compasivos con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Finalmente, considere cómo estos aprendizajes internos influyen en la forma en que planificamos la semana próxima. La preparación no solo consiste en hacer listas o establecer metas, sino en ajustar nuestra visión del equilibrio personal. La justicia interna se refleja en cómo nos tratamos a diario, si somos demasiado duros. Podemos estar enviando señales contradictorias que generan más tensión. Pero si cultivamos una actitud de paciencia y compasión, estaremos creando un espacio de mayor serenidad interior. La semana que cierra nos invita a redefinir qué significa para nosotros la verdadera armonía y a entender que, en ocasiones, el mayor acto de justicia es aceptar nuestras propias imperfecciones, aprender de ellas y seguir adelante con una perspectiva renovada. La clave está en reconocer que la balanza no siempre tiene que estar perfectamente equilibrada, sino que debe estar en constante movimiento, adaptándose a las circunstancias, guiada por la intención de mantener nuestro centro en medio del caos. Al contemplar el recorrido que hemos atravesado, resulta evidente que las corrientes invisibles del cosmos y las pulsaciones internas de cada uno de nosotros se entrelazan en un vaivén que trasciende las palabras y las ideas concretas. La danza de los astros, con su ritmo sutil pero constante, parece marcar no solo los movimientos del firmamento, sino también los latidos de nuestra percepción y las decisiones que forjamos en nuestro interior. Es como si cada giro planetario, cada cambio en la intensidad de la luz astral, sirviera como un espejo en el que reflejamos nuestras propias tensiones y armonías, nuestras dudas y certezas. La imagen de una balanza que, en su constante ajuste,
busca encontrar el equilibrio justo. Nos invita a reconocer que la vida misma es una obra en perpetuo proceso de equilibrar fuerzas contrapuestas, sin que ninguna de ellas predomine por completo. En este escenario, las ideas que hemos explorado se revelan como hilos que, aunque diferentes en su tono y forma, convergen en una sola corriente a la imperiosa necesidad de escucharnos con atención y de aceptar que el orden y la confusión, la claridad y la incertidumbre coexisten en un ciclo que solo podemos comprender desde una perspectiva más profunda y compasiva. La realidad no siempre se presenta en una forma lineal, sino como un tapiz en el que cada hilo, cada matiz, aporta su propia textura y significado. En ese sentido, la percepción de los altibajos, de las pausas y los avances se vuelve no solo un ejercicio de observación, sino también una invitación a estar presentes en cada instante, a saborear las transiciones como parte esencial del proceso de crecimiento. Al mismo tiempo, esta reflexión nos conduce a entender que la verdadera maestría reside en nuestra capacidad de navegar esas corrientes internas sin aferrarnos demasiado a una versión fija de nosotros mismos. Como un navegante que ajusta con destreza las velas ante los vientos cambiantes, debemos aprender a aceptar las variaciones y a confiar en que, en su movimiento, se revela la oportunidad de encontrarnos con aspectos desconocidos de nuestra propia esencia. La vida, en su sabiduría, nos presenta desafíos no como obstáculos insuperables, sino como estaciones que nos preparan para un mayor entendimiento y una mayor compasión hacia lo que somos en realidad. En esa línea, la imagen de una brújula interna cobra sentido. No se trata de tener todas las respuestas, sino de mantener la orientación hacia un centro que, aunque cambiante, permanece como nuestro punto de referencia. La constancia en la flexibilidad, la apertura ante lo desconocido y la confianza en que cada experiencia, por más difícil que parezca, contiene una semilla de aprendizaje, son los ingredientes que nos permiten avanzar con mayor serenidad. La síntesis de estas ideas se convierte en un recordatorio silencioso de que la armonía no es un estado fijo, sino una danza que requiere de nuestra presencia consciente y del valor de seguir ajustando nuestro rumbo. En la vastedad de esta travesía, el sentido profundo reside en comprender que la integración de nuestras múltiples facetas es la clave para que la vida fluya en mayor sintonía con nuestro ser esencial. La percepción de los altibajos no debe ser vista como una serie de rupturas, sino como parte de un proceso orgánico en el que todo lo que experimentamos contribuye a la riqueza de nuestro crecimiento. En ese marco, la paciencia y la autocompasión emergen como herramientas indispensables para continuar navegando en medio de las corrientes internas y externas, sin perder la confianza en que, eventualmente, la suma de esas experiencias dará lugar a una mayor claridad y paz interior. Al mirar hacia adelante, en esa visión de conjunto que emerge desde la contemplación de todo lo que hemos compartido, se revela un sendero donde la conciencia plena y la aceptación se convierten en nuestras aliadas más valiosas. La vida, con sus matices y sus silencios, nos invita a seguir ajustando las velas, a mantener la mirada fija en nuestro centro y a confiar en que, en esa constante danza, encontraremos la armonía que tanto buscamos, no como un destino final, sino como una forma de habitar el presente con amor y aceptación. Al final, lo que realmente queda en el núcleo de toda esta reflexión es la profunda verdad de que el equilibrio no es un estado estático que podamos alcanzar y mantener de manera definitiva, sino un acto consciente que requiere nuestra presencia constante. La vida, con su ritmo impredecible y sus matices sutiles, nos invita a entender que la armonía no se trata de eliminar las dificultades o de evitar los altibajos, sino de aprender a navegar con gracia en medio de ellos. La verdadera maestría radica en la capacidad de aceptarnos en nuestra totalidad, en comprender que cada cicatriz, cada duda y cada momento de incertidumbre forman parte de la historia que estamos creando en este preciso instante. La invitación más poderosa no es buscar un equilibrio perfecto, sino cultivar una actitud de apertura y flexibilidad que nos permita ajustarnos sin resistencia, sin juzgarnos con dureza y sin perder la confianza en que,
En medio del movimiento, podemos encontrar un sentido profundo de paz. Es en esa aceptación donde reside la magia, al reconocer que la vida no siempre se alinea con nuestras expectativas, pero que en esa imperfección también encontramos la oportunidad de crecer. La vida misma, en su sabiduría, nos desafía a soltar el control y a confiar en que cada experiencia, por más difícil o confusa que parezca, tiene un propósito que nos impulsa hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. Cuando dejamos de luchar contra esa corriente, y en cambio aprendemos a acompañarla, descubrimos que la serenidad no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de mantener nuestro centro en medio de cualquier tempestad. La paz verdadera surge cuando dejamos de buscar fuera lo que solo puede encontrarse en nuestro interior, cuando aceptamos que la belleza está en la imperfección y que la perfección solo es una ilusión que nos aleja de nuestra autenticidad. Este proceso de integración no es un destino que alcanzamos, sino un camino que se construye día a día, momento a momento. La vida, en su infinita sabiduría, nos invita a hacer las paces con la incertidumbre, a apreciar las pequeñas transformaciones internas y a entender que cada ajuste, por minúsculo que parezca, contribuye a nuestra evolución. La clave reside en mantener vivo el compromiso con nuestro crecimiento, en ser compasivos con nosotros mismos cuando el equilibrio parece escaparse, y en recordar que la verdadera justicia empieza en la forma en que nos tratamos, en cómo honramos nuestras propias sombras y luces. Cuando logramos esa integración, el mundo exterior se vuelve menos intimidante, porque ya no buscamos en él la estabilidad que solo encontramos dentro, en esa paz que nace de la aceptación profunda de quienes somos en cada instante. El verdadero poder reside en la conciencia de que somos los artífices de nuestra propia armonía. La vida, con todo su caos y belleza, nos ofrece una oportunidad constante para reconstruir esa balanza interna, para reafirmar que la serenidad no es ausencia de movimiento, sino la capacidad de fluir con él. La práctica más auténtica comienza ahora, en este preciso momento, en ese acto de volver a escuchar nuestro corazón y de decidir, con amor y valentía, que estamos dispuestos a seguir ajustando las velas en medio de la tempestad. Porque en esa entrega y confianza radica la verdadera fuerza. A la fuerza de quienes comprenden que la búsqueda del equilibrio es un acto de amor incondicional hacia sí mismos. Una danza que nunca termina, pero que siempre nos invita a volver a empezar, con esperanza y apertura. La vida misma nos susurra que, en la aceptación de nuestra imperfección, encontramos la perfección que trasciende las palabras y que solo puede ser experimentada en la profundidad de nuestro ser.